Osvaldo, ¿qué va a heredar Schiaretti de Schiaretti? Digo, en el 2020, cuando reasuma la función, ¿cómo está parada Córdoba desde lo financiero? Yo te diría, desde el punto de vista de la profunda y persistente crisis nacional, obviamente un enorme desafío porque enfrentarla no es fácil, no, le pasa a la familia, le pasa a las empresas y la provincia es un poco la suma o el promedio de lo que hay dentro de la provincia. Pero por otro lado está la ventaja de años en los cuales se ha manejado con prudencia la provincia, se ha tenido un espíritu innovador de generar cosas nuevas que hacen que podamos enfrentar mejor la crisis. Digo, no la disimulamos, no es que la pasemos bien, pero por lo menos tenemos un poco de mejores herramientas. Y por otro lado, ojalá que esto ocurra, digamos, una vez superada la crisis, creo que vamos a poder aprovechar mucho mejor el ciclo expansivo que esperemos llegue pronto. Está bien. Ahora, por una cuestión coyuntural, va a aumentar la coparticipación porque vencen ganancias y una serie de impuestos. Pero, digamos, ¿se retrajo mucho la recaudación? Sí, es algo que venimos monitoreando, te diría, casi diariamente. Ya desde el año pasado venimos observando índices de crecimiento de la recaudación que si bien nominalmente crecen por debajo de la inflación. Sin perjuicio de lo cual yo destaco varias cosas. Una, el esfuerzo que hacen los cordobeses de pagar impuestos, porque en este contexto tan adverso no se observa algo que mucha gente dice, ¿no? Que ante la crisis lo primero que se hace es dejar pagar impuestos. En realidad los niveles de cumplimiento están similares al año pasado, solo que claro, con semejante inflación imposible empatarle. Lo segundo creo, y va relacionado con lo anterior, creo que también ha contribuido los esfuerzos que venimos haciendo en términos de hacerle la vida más fácil al ciudadano, así que pagar impuestos no sea una tortura, sino lo menos complicado posible y en los casos donde se detecten irregularidades reaccionar rápido. Pero bueno, esto no alcanza y lo tercero es insistir en que se necesita persistir y profundizar el esfuerzo en términos de mucha prudencia, mucha austeridad y mucha capacidad de innovación para tratar de hacer más cosas con menos recursos, que es lo que nos toca hoy vivir. ¿Cómo está la relación con la Nación desde el punto de vista de la caja, de los envíos y demás? ¿Están al día? ¿Deben mucho? Rescatamos lo institucional. Hay diálogo. Hace poquito, estuvimos nuevamente trabajando con el Ministerio del Interior, tenemos vínculo con el Ministerio de Economía, con ANSES y demás. No estamos al día en todo. En la caja tenemos algunas diferencias a la caja previsional, pero ha habido un cumplimiento de lo pactado y nos queda algunos saldos, digamos, del año pasado de cubrir, pero en general ahí yo diría es bastante bueno. En términos de obras estamos más atrasados, ahí sí, hay varias obras en las cuales el Gobierno Nacional se comprometió a cofinanciar y de eso se ha enviado poco o nada. Pero mantenemos el diálogo y tratamos de buscar soluciones. ¿De cuánto dinero estamos hablando en total? Digamos, tanto por la caja, por los otros ítems y por la obra pública. De la caja nos han mandado desde el año pasado, a junio, digamos, este junio nos van a terminar de mandar lo que ellos entendieron fue un anticipo el año pasado. Nos van a quedar, estimamos nosotros, unos 2.300 millones de pesos como saldo de lo del año pasado, además del adelanto de este. Obra pública, es algo que cambia todos los días, pero estamos más o menos unos 8.000 millones aproximadamente de deuda. ¿De 8.000 millones de deuda? Sí. No es poco, digamos. No es poco, es una cosa, y obviamente nos obliga a buscar fuentes alternativas, porque las obras se están haciendo, o algunas se han concluido, como a Río Cuarto, la autopista de Río Cuarto, lo cual exige más esfuerzo de ahorro y obviamente buscar otras fuentes de financiamiento como es deuda. Leí hace poco que un informe en La Voz del Interior que decía que el 60% de los jubilados tienen regímenes especiales. Sí, no es algo nuevo, es decir, ustedes saben, la norma general prevé edad de retiro de 60 años para las mujeres, 65 los varones, pero la norma previsional contempla muchas situaciones especiales. Los casos más notables por la cantidad de gente involucrada es seguridad y docentes, y después hay casos magistrados, justicia a nivel nacional, la Cancillería, etc.
Lo que pasa para las cajas provinciales es que justamente esos son los grupos más grandes, es decir, la Nación tiene pocos docentes Y la provincia sí. y la provincia es el grupo más grande. Entonces, las proporciones hacen que efectivamente en Córdoba el régimen general en realidad es el menos general de los regímenes, porque son relativamente pocos los que están en el régimen general y muchos los que tienen estos casos especiales como docente, policía, magistrado, médicos. Lo escuchamos a Joel. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andamos? le va? Desde el ámbito provincial, están, no sé si la palabra es preocupados o quizás ocupados también por la situación que están pasando determinados municipios que tienen serios problemas con la recaudación. Un caso que resonó hace poquito fue el de Capilla del Monte, con posterior renuncia del intendente, pero digo, ¿cuánto están ocupados y preocupados por esto? Sí, forma más allá parte, que son sí. ámbitos distintos, ¿no? Pero bueno. forma parte de la preocupación porque sabemos lo importante que el rol cumplen los municipios y lo costoso socialmente. Es decir, ya la crisis está generando muchos costos y si encima el Estado entra en una crisis más terminal, es más grave todavía. De hecho, por eso ya el año pasado se firmó un pacto muy importante con los municipios donde se previeron una serie de acciones, incluso un fondo de 500 millones de pesos para darle asistencia a los municipios. Muchos ya la tienen, digamos, a esos recursos adicionales y hay algunos que los están gestionando. Pero es algo, sí, que ocupa, digamos, porque, bueno, en el fondo le pasa lo mismo que nos pasa en la provincia, le pasa a las empresas, le pasa a la familia, ¿no? De que los ingresos están por debajo de los precios y los costos siguen subiendo y, bueno, y hay que extremar los recaudos. Hay en esto siempre suele ocurrir que cuando hay crisis económica, las provincias deben afrontar un gasto social de mayor envergadura. ¿De cuánto es en Córdoba ese gasto? Porque se viene diciendo, el propio gobernador dijo que iban a hacer iban a poner especial énfasis en ese tema para darle contención social a los más necesitados. Sí, nuevamente era algo que no nos agarra de sorpresa. Hay una mala noticia sin duda, pero que en un escenario de probabilidad le dábamos una alta probabilidad de que nos iba a pasar esto. Por eso ya en el presupuesto se contempló una partida grande. Fue uno de los gastos que más creció dentro del presupuesto, fue el de la asistencia social. De hecho, una particularidad de este año es que tenemos un poco menos de obra pública, porque había ya obras grandes que estaban terminando, ya se habían terminado, estaban en fase de terminar, y la contrapartida era mayor gasto social, que depende cómo uno lo mida, pero son partidas grandes, del orden de los 20.000 millones de pesos aproximadamente, de gasto directamente asistencial, más otras que acompañan, ¿no? Como por ejemplo, bueno, procurar en lo posible que los sueldos no se atrasen, bueno, mantener el funcionamiento en general del Estado. Todo forma parte de lo mismo, ¿no? De preparar el Estado para un contexto que no manejamos, que es una crisis nacional, pero que nos pega muy fuerte. ¿Qué debería hacerse en el país? Sé que es una pregunta delicada, pero digamos, a menudo la gente mira con angustia la situación, sí. Aunque estamos en el último mes en una situación de meseta, sobre todo por el dólar, por la inflación. Aparentemente está como estabilizándose, no en niveles tan altos. Sí, yo diría no, para nada estamos en la salida de la crisis, ni mucho menos. Más bien, como bien vos señalás, es la modesta perspectiva de que, bueno, por lo menos no empeoró, que eso es lo que yo creo que se vio en mayo. A mí me parece que tenemos que salir de esta lógica del ajuste-desajuste, ¿no? De que Argentina tiene estos ciclos casi electrocardiograma, ¿no? De que hay momentos en donde, bueno, viene bien la cosa y entonces expandimos el gasto público, atrasamos el tipo de cambio, atrasamos las tarifas, viene la crisis, viene el ajuste como nos pasa ahora, donde hay que empezar a corregir todo eso de golpe. Lo que yo creo que necesita la Argentina no es eso, sino el ordenamiento del Estado, un Estado que funcione mejor, que son las cosas que humildemente hacemos en Córdoba, ¿no? De que recaude mejor los impuestos, que sea más cuidadoso en la administración del gasto, que sea más empático con lo que necesita la gente, que sea capaz de introducir buenas prácticas, tecnología para dar mejores servicios. Esa es la solución y uno es lo que ve, ¿no? En el mundo, ¿no? Que los países que funcionan bien, que no tienen estas cosas, estas crisis como nosotros, son los que tienen un Estado ordenado. No tanto si es más grande o más chico, sino que funciona bien. Hay países con incluso impuestos más altos que los nuestros y Estado más grande, pero que le devuelve a la gente en un buen servicio de salud, un buen servicio de educación, de seguridad, transporte, y entonces la gente paga los impuestos sabiendo que el Estado le devuelve. Eso es lo que nos falta a nosotros
y culpa de eso nos manejamos en esto de ajustes, desajustes, que son tremendamente costosos y que lo estamos pagando, sobre todo los sectores más vulnerables, con una situación de crisis muy dura y de pobreza muy dura. Digamos, ¿por qué las tasas, digamos, son un problema? No soy economista ni mucho menos, pero me parece que es inviable o es muy complicado para un país funcionar y producir con el 70% de tasa de interés. ¿Cómo se puede hacer para reducir eso? No hay duda de que es algo estrafalario y asfixiante, claro, y tremendamente costoso. Una pyme no puede funcionar, una pyme ni no pyme. Nadie, no hay forma de producir. Sí, los que producen es porque venían de antes. Nadie va a decidir producir con esta tasa de interés cuando en el mercado financiero puede conseguir más. El problema de fondo es el desbarajuste que tenemos en el Estado. Es un Estado deficitario que requiere corregir eso porque era insostenible, y eso ha llevado, digamos, a la necesidad de producir este costoso, tremendamente costoso y poco conducente ajuste. Si tuviéramos un Estado más ordenado, que no necesite captar fondos para pagar su desequilibrio, que no esté tan endeudado, si no tuviera déficit no estaría endeudado, no estaríamos hablando de esto y seríamos un país normal, como pasa en el mundo, ¿no? Donde las tasas de interés son del 3, 4, 5% anual. Y acá eso lo pagamos tal vez en menos de un mes. Claro. En el ámbito nacional, varios analistas, algunos políticos en contexto de elecciones también, hablan de esta posibilidad de refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, preocupación por el pago de las obligaciones que tiene Argentina, sobre todo para el año que viene. Si venimos a Córdoba, ¿hay preocupación por esto, en las deudas que tiene la provincia en particular para lo que queda del año 2020 o medianamente, pese a ir perdiendo con la inflación en la recaudación, estamos cubiertos? Son dos situaciones muy distintas. La deuda nacional es fruto del déficit, es decir, un Estado deficitario que para seguir funcionando fue pidiendo deuda, el famoso gradualismo, que en un punto dijo, no, hasta acá llegamos, porque dijeron los acreedores, es insostenible, y eso hizo explotar, ¿no?, la crisis y lo que estamos viviendo hoy. Yo creo a futuro, más importante que discutir si hay que reprogramar o no la deuda nacional, lo importante es resolver lo que origina eso, que es un Estado crónicamente deficitario, y eso nos lleva a lo anterior. Ordenemos el Estado para que el Estado sea capaz de funcionar normalmente, dar los servicios con los recursos que tiene, y no permanentemente estar gastando más de lo que se tiene. Córdoba es distinto. En Córdoba la deuda que se contrajo fue deuda focalizada puntualmente a un plan de obras muy ambicioso, obras que vamos a disfrutar durante muchos años, y que parte, digamos, de esas obras se van a cubrir con el esfuerzo que hagamos los próximos años pagando la deuda, pero una deuda mucho más manejable, tanto en magnitudes como en plazo, de manera que, insisto, es una situación muy distinta, muy manejable, que naturalmente es más fácil en un contexto de normalidad y no en la crisis actual. Obviamente en la crisis actual todo parece mucho más difícil, pero no me parece que por allí pase la preocupación. Yo creo que la preocupación principal es que la nación ordene el Estado, deje de ser deficitario, y yo creo que ahí nos vamos a olvidar de la deuda, no va a ser un tema que sea permanentemente de agenda. Osvaldo, la provincia de Córdoba, como sabemos, es bien agropecuaria. Este año ha habido una buena cosecha, a pesar de que los precios a nivel internacional sufren también ese va y viene del cual vos hablabas con el ajuste, pero, digamos, ¿qué le reporta a Córdoba una buena temporada como esta? Una buena campaña, como dicen. Sin duda, como bien vos señalás, es un sector muy importante para la provincia, aporta mucho riqueza, pero con una particularidad. Es un sector como otros, tal vez más que otros, que paga muchos impuestos, pero el 95, 96% de los impuestos se los paga la nación. Muchos de ellos ni siquiera es coparticipable, porque son las retenciones. Con lo cual, ahí, para la provincia, ahí hay una desventaja. No es lo mismo que si se reactivara el turismo, que paga impuestos nacionales, pero también paga mucho impuesto acá u otros sectores. Acá es una enorme masa de recursos. Nosotros lo estimamos, es decir, con dos años, digamos, de retenciones que pagan los productores de soja, pagaríamos toda la deuda de la provincia. Imagínense el orden de magnitud del esfuerzo que hace la provincia transferido al presupuesto. Y de eso entra cero. Cero.
cero porque ni siquiera estaba lo que antes era el fondo de la soja, ya eso se eliminó, que está bien, digamos, que se haya eliminado porque entendemos que es un impuesto que habría que eliminar, pero bueno, hoy está y va todo para allá. Entonces, es un sector que directamente le aporta poco al Estado, pero indirectamente mucho, porque bueno, es un sector que obviamente dinamiza otros sectores y ahí de manera indirecta puede beneficiar al Estado. A la provincia, naturalmente, obviamente, es muy bueno esto, que se haya superado el mal año pasado, y bueno, la esperanza ojalá que se extienda a otros sectores de la economía que son muy relevantes para el empleo y para el Estado también. La crisis en la industria automotriz pega fuerte, ¿no? Muy fuerte en la provincia de Córdoba. Sobre todo con el empleo, con la falta de inversión y con la pérdida de fuente de trabajo y la falta digamos, de inversión en el sector que hacen que no haya menos tecnología, menos venta, es bastante crítica la situación. Sí, nuevamente pasa un poco lo mismo que con el agro. No es un sector que directamente genere muchos recursos para el arca de la provincia, incluso si se quiere tampoco mucho empleo directo, pero tiene un enorme impacto colateral, muchas pymes, proveedores que... Desde ese punto, sí, a eso me refiero, sí, yo a la capacidad de empleo, porque si no el tipo de desempleo es un problema para, sin duda, para el sin Estado. duda. ¿No? Y a eso si le sumamos que la construcción está en uno de los peores momentos en décadas, lo notamos en el impuesto a los sellos. La caída de impuesto a los sellos es impresionante, justamente de autos, pocos autos en venta y pocos inmuebles en venta. Y colateral a eso, bueno, el sector comercio, que es el que más aporta, digamos, desde el punto de vista de empleo y de recaudación, que está muy ligado a los otros, bueno, tenemos todo el combo de esta crisis que es muy dolorosa y muy costosa.